Bueno, vamos a presentar la segunda actividad de esta especie de tiempo de trabajar en casa. En la primera actividad les pedí que vean un video. El video estaba relacionado al movimiento del sol. Bueno, ya la mayoría me mandó sus trabajos, ya se los evalué. Y habían algunas cuestiones que estaban mal entendidas. Y bueno, este video un poco es para aclarar esas dudas y también para presentar la segunda actividad. La segunda actividad se llama la esfera celeste, ¿sí? Bueno, voy a empezar. Bueno, ¿qué es la esfera celeste o a qué le llamamos esfera celeste? Lo primero que voy a empezar diciendo es que para qué sirve, no lo que es, sino para qué sirve. Sirve para poder ubicar, es decir, posicionar los cuerpos celestes. Con cuerpos celestes me estoy refiriendo a las estrellas, a los planetas, a los satélites, a los meteoritos, etcétera, etcétera. Primero vamos a ver cómo se hace para establecer posiciones en la Tierra. Esto ustedes seguramente ya lo saben. Bueno, nosotros sabemos que la Tierra tiene forma esférica, que gira a partir de un eje. Imaginemos que es un eje imaginario que atraviesa esa esfera en dos puntos a los que le llamamos el polo norte geográfico y el polo sur geográfico, ¿sí? La esfera que vendría a ser la Tierra tiene un plano imaginario que la corta en dos, que es el plano del ecuador, y perpendicular a ese plano tiene otro plano que vendrían a ser los meridianos. El ecuador corta la Tierra en dos hemisferios, el hemisferio norte y el hemisferio sur. Y el meridiano corta la Tierra en el sentido perpendicular y también en la parte occidental y la parte oriental, ¿sí? Bien, el Ecuador pasa, digamos, geográficamente por el país, por Ecuador, mientras que el meridiano de Greenwich pasa por el observatorio de Greenwich, que se encuentra en Inglaterra. ¿Por qué son importantes estos dos lugares? Porque básicamente a partir de ahí uno puede geoposicionarse, es decir, encontrar una posición dentro de la Tierra. Las latitudes están relacionadas a las posiciones que se miden con respecto al ecuador. Desde el ecuador hacia el hemisferio norte tenemos latitudes que van desde 0 a 90 grados positivas, y desde el ecuador hacia el polo sur tenemos latitudes que son negativas también, de 0 a menos 90. Y el meridiano de Greenwich se mide desde 0 hasta 360 grados. Para ubicar una determinada posición en la Tierra solamente me tengo que dar dos datos: la longitud y la latitud. La latitud y la longitud. En cuanto a la astronomía, lo más importante es la latitud, y ya vamos a entender bien por qué es más importante la latitud. Bueno, ahora sí, definimos qué es la esfera celeste. La esfera celeste se define como una esfera imaginaria de radio arbitrario centrada en el observador, que es la que vamos a utilizar nosotros. También hay esferas celestes que están centradas en el centro de la Tierra, y también hay una esfera celeste que se ubica en el centro del sistema solar. ¿Para qué sirve la esfera celeste? Ya dijimos, para ubicar la posición de los astros. Vamos a pensar que todos los astros se proyectan sobre esta esfera, es decir, que no interesa por ahí tanto el radio de la esfera, por eso dice de radio arbitrario, porque a nosotros no nos interesa la distancia que están los astros con respecto a la Tierra, sino la posición según cómo la miramos nosotros. Es decir, nos va a interesar de alguna manera ubicar algo así como la latitud y la longitud, pero dentro de una esfera donde nosotros vamos a estar en el centro, ¿sí? ¿Para qué sirve? Bueno, quizás todos se acuerden ese capítulo de Los Simpsons, de Skinner, no sé si está bien escrito Skinner, que él estaba buscando un cometa, no me acuerdo qué era, bueno, y acá daba justamente las coordenadas dentro de lo que sería su esfera celeste,
y bueno, no encontraba nada. Bueno, volvamos a lo académico. Lo que nos interesa es entender qué es la esfera celeste. Bueno, acá hay un gráfico bastante representativo donde vemos acá un observador que tiene un telescopio. Y acá, bueno, voy a aprovechar esta imagen para corregir algunas de las cuestiones que estaban mal en el primer trabajo. Yo había preguntado qué es el cenit o qué habían entendido ustedes por cenit. Muchas dijeron que es cuando el sol pasa por el punto más alto, es decir, por encima de nuestras cabezas. Independientemente de si el sol pasa o no pasa por ese punto se llama cenit. ¿Qué sería el cenit? Básicamente sería la intersección entre la vertical del lugar y la esfera celeste, ¿sí? Es decir, un punto que está en esta esfera imaginaria que nosotros utilizamos para poder encontrar o ubicar los astros, estaría justo encima de nuestras cabezas. El lugar donde está ubicado el observador está ubicado, digamos, sobre un plano. A ese plano le llamamos plano del horizonte. Vendría a ser el límite entre el cielo y la tierra. Esa esfera celeste también tiene dos hemisferios. El hemisferio superior se llama hemisferio visible porque nosotros podemos ver solamente las cosas que están por encima de nuestro horizonte. Mientras que el hemisferio invisible, que estaría por debajo, todo esto que está por debajo nosotros no lo podríamos ver en algún momento, digamos, si lo lleváramos esto a la realidad. Nosotros siendo observadores solamente vemos lo que está por encima de la Tierra y no por lo que está por debajo, justamente porque la Tierra es opaca. Por debajo o sea, el punto que sería opuesto al cenit, sería la intersección de la vertical del lugar con la esfera celeste en el otro punto, se llama nadir, ¿sí? Que está dentro de lo que sería el hemisferio invisible. Hay un círculo que pasa por el eje del mundo. El eje del mundo vendría a ser el eje del mundo está determinado por el eje por el cual la Tierra gira, el eje de la Tierra. ¿Sí? De alguna manera, si nosotros trazáramos una línea en esa dirección, en la dirección del eje de la Tierra, la esfera celeste se cortaría en dos puntos. Esos dos puntos serían el polo sur celeste y el polo norte celeste. Si ustedes se fijan, para este observador, acá arriba está el polo sur. ¿Por qué sucederá eso? ¿Y por qué no está el polo norte? Bueno, justamente porque la esfera celeste en realidad está determinada en función de la latitud en la que se encuentra el observador. Voy a adelantar esta diapositiva para que ustedes se den cuenta, por ejemplo, si hay un observador que está ubicado en Argentina, como estamos nosotros, fíjense que el eje del mundo viene por acá, este es el eje del mundo, el eje de rotación del mundo. Nosotros, digamos lo que sería nuestro hemisferio visible, veríamos el polo sur y no el polo norte, ¿sí? Bueno, esta es la razón por la cual acá en este esquema se ve el polo sur y no el polo norte. Bien, hay un círculo, parte de la esfera celeste, que contiene a la vertical del lugar y al eje del mundo, y ese círculo se llama el meridiano del lugar, ¿sí? Ese meridiano es perpendicular al plano del horizonte. El plano del horizonte es este, el meridiano, bueno, vendría a ser perpendicular al plano del horizonte y, como digo, contiene a la vertical del lugar y también contiene al eje del mundo. Perpendicular al eje del mundo se encuentra el ecuador celeste. Justamente la Tierra está girando así, es decir, que el plano que es perpendicular al eje del mundo coincidiría con, como habíamos visto acá, con el plano del ecuador, ¿sí? Por eso se llama ecuador celeste, porque vendría a ser la proyección del ecuador básicamente en la esfera celeste. Bien,
Continuamos. Bueno, los elementos principales de la esfera celeste, yo ya lo dije: el cenit, el nadir, el plano del horizonte, el ecuador celeste, el meridiano del lugar, que sería este círculo, digamos, que está acá, y la intersección entre el meridiano del lugar y el plano del horizonte nos da dos puntos, que son estos, y básicamente son los puntos cardinales norte y sur. Nosotros en estos momentos agarramos una brújula. Esa brújula nos va a indicar el norte y el sur, y ese norte y sur que nos va a indicar la brújula coincide justamente con la intersección entre el meridiano y el plano del horizonte, esos dos puntos. Acá, como vemos, hay un plano perpendicular al plano del horizonte y al meridiano del lugar, que sería este, que nos estarían indicando cuál es el este y el oeste, ¿sí? De esta manera, este círculo, que como dije es perpendicular al plano del horizonte y al meridiano del lugar, este círculo se llama primer vertical, ¿sí? Primer vertical o primer círculo vertical. Y esos son la intersección de ese primer círculo vertical con el plano del horizonte, me están indicando el punto este y el punto oeste, ¿sí? Yo estoy aclarando todo esto para que después ustedes entiendan cómo se mueve el Sol, que era el objetivo del primer trabajo. Bueno, la esfera celeste depende del lugar de la Tierra en donde se encuentra el observador, eso ya lo dije. Bueno, acá vemos como si estamos en el hemisferio sur, lo que nosotros vamos a ver en nuestro hemisferio visible es el polo sur y no el polo norte. Y esta esfera celeste está relacionada, yo les dije que había varias esferas celestes, nosotros íbamos a utilizar la esfera celeste que estaba que tenía como centro al observador. Hay otra esfera celeste que tiene como centro a la Tierra, ¿sí? Fíjense que acá tiene como centro a la Tierra. Bueno, yo no voy a entrar en detalle con respecto a esta esfera celeste, porque me voy a centrar en esta y vamos a tratar de utilizar los elementos de la esfera celeste centrada en el observador. Acá está la idea, digamos, que tratábamos de visualizar en el primer trabajo. Una de las preguntas que les hacía era si el Sol siempre sale por el este y se pierde por el oeste. Acá vemos que acá está el este, supuestamente el Sol hace este recorrido, pero solamente cuando, una vez al año, en realidad dos veces al año, que es el 21 de marzo, hace poquito, y el 21 de septiembre. Justamente cuando está en los equinoccios, que es cuando hay un cambio, que empieza la primavera o que empieza el otoño, ahí es donde el Sol sale exactamente desde el este y se pierde en el oeste. ¿Qué hace el Sol? Supongamos ahora que estamos en marzo, bueno, llegando casi a abril, ya estamos empezando abril. Bueno, el Sol está por acá y se está yendo, o está, digamos, su trayectoria se va modificando y se está yendo desde el este hacia el sur. No sé si lo notan. Cuando llegue acá, que va a ser el día 21 de diciembre, este es el solsticio de verano para el hemisferio sur. El Sol alcanza su máxima altura ese día, ¿sí? Si nosotros estamos ubicados acá en Salta, estamos muy cerca de lo que sería el trópico de Capricornio. Si estuviéramos exactamente en el trópico de Capricornio o en la ciudad de Guacalera, como mostraba el documental, coincidiría de que el punto más alto del Sol, es decir, cuando el Sol está atravesando el meridiano del lugar, al mediodía, el Sol estaría justo en el cenit, acá, en el cenit, justo estaría acá. Y por eso decíamos, o yo les preguntaba por qué le llamaban el día sin sombra. Bueno, voy a continuar en la segunda parte en el próximo video, porque cada video solamente me permite grabar 15 minutos. Así que en el próximo video voy a continuar.